Pareciera en esta noche que el mundo tiene una serie de problemas que los científicos no encuentran solución a ellos. Intentan hacer lo mejor que pueden, pero de esos problemas, yo diría mayor que la contaminación de las aguas marítimas, mayor que la contaminación de los ríos y de las aguas potables, mayor que la contaminación del aire, que es tan esencial para la existencia de la vida humana. Existe el problema inmenso en esta sociedad que se reduce en una sola palabra. Es el problema de la culpabilidad. Y ese problema en esta noche no respeta linderos algunos. La enfermedad de la culpabilidad, el problema de la culpabilidad, no respeta distinción de razas, traspasa los linderos de todos los colores de las pieles de los seres humanos, llega hasta la familia rica y la familia pobre, llega hasta el elegante y el feo. No tiene una persona específica, cualquiera puede ser afligido por este mal. Miles de creyentes en esta noche, millares, no experimentan el gozo completo de la experiencia cristiana, de la victoria cristiana, del triunfo adquirido por Jesús en la cruz, porque están enfermos de la culpabilidad. La culpabilidad les ha afectado y en esta noche no pueden disfrutar de todo lo que Dios ha deseado que disfruten. A pesar de amarse millares cristianos, no disfrutan de todo el gozo, de toda la paz y de todo el triunfo que Dios tiene para ellos, ni de todas las bendiciones que Dios les ha dado, porque son en este momento enfermos de la culpabilidad. Este es el problema que tiene manicomios, clínicas mentales, sanatorios mentales en esta noche, repleto de millares de personas que no han podido enfrentarse al mal que interiormente como un fantasma le ha acechado y han terminado tras las paredes y las rejas de una clínica de enfermos mentales. Esta es la enfermedad que en esta noche ha engendrado otras enfermedades en millares de personas. La culpabilidad en esta noche ha producido gente neurótica, ha producido en esta noche matrimonios que parecen infiernos y guerras pequeñas. La culpabilidad en esta noche tiene a personas atemorizadas que no pueden comer bien, no pueden dormir, tienen una vida totalmente llena de infelicidad. Por esto en esta noche yo he querido hablar y sacar esta enfermedad a la luz, porque miles de ustedes desconocen la realidad de la existencia de este mal, de este enemigo que se llama la culpabilidad. ¿Sí? ¿Qué produce esto? ¿De qué significa esto? Bueno, podemos, si lo fuéramos a aplicar al término bíblico o al término religioso, culpabilidad sería el sentir que hemos violado una ley religiosa. En otras palabras, podemos aplicarlo en ese sentido. En el momento que hemos sentido que hemos violado una ley establecida por la religión, o por la Biblia, o por lo que queramos asociarlo con la cristiandad, con la fe que ostentamos, ya entra un sentido de culpabilidad. Es decir, hemos violentado una estructura legal. En otras fases puede ser la estructura legal de un hogar, la estructura legal del sistema en el cual vivimos, de la sociedad. La violación de una ley civil puede producir un sentimiento de haber quebrantado esa ley. El violar la ley de la luz roja y pasarla, o estacionarnos en un sitio donde sabemos que no debemos hacerlo. La sociedad, la familia, la religión
toda la estructura para evitar la anarquía mundial, la anarquía familiar, la anarquía religiosa, está establecida en un fundamento de leyes, de ordenanzas, de una forma de gobernar para que no haya una anarquía total, para que pueda haber una disciplina y un orden. Si la ciudad de Chicago en esta noche no tuviera ordenanzas municipales para gobernar el estacionamiento, esto se volvería una cosa de loco. Y cuando se violan esas leyes establecidas, viene un sentimiento de culpabilidad. Ahora, ¿será la culpabilidad buena? ¿Hará daño? ¿Cómo podemos tratar con esta cosa? Con esto que trabaja primero en el interior del ser humano. Esto que trabaja en la mente, que trabaja en el corazón, donde no puede meter la mano ningún ser humano ni ningún cirujano. De tal manera que, como dije anoche, un gran director de un centro mental en Londres había dicho: si yo pudiera sugerirle, comprobarle, asegurarle a más del 50% de los que están aquí en este manicomio, en esta clínica mental, de que son libres de la culpabilidad, los pudiera mandar para la casa ahora mismo. Ese es el efecto, la importancia de tener liberación de la culpabilidad. Porque hay miles de personas, y yo diría que en este auditorio, en esta noche, hay decenas y centenares que están en este día, ahora mismo, atribulados y sufriendo un problema de culpabilidad. ¿Y qué hace la culpabilidad en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando hemos violentado una ley o algo que creemos que se debe obedecer? Lo primero que nos pasa es que comenzamos a sentir una esclavitud de nuestra propia voluntad, porque al sentir que hemos violado algo, empezamos a sentir los resultados de haber violado esa ley interiormente en nuestro espíritu, y comenzamos a sentir interiormente que nuestra voluntad queda atada totalmente por ese sentimiento de total culpabilidad. Pero yo no diría tanto la esclavitud de la voluntad, sino diría que la culpabilidad lleva a la gente a una condición de temor y de subestima. Esta fue la condición de Adán y Eva. En el momento que pecaron, que violaron la ley de Dios, sintieron temor y se escondieron. Se fueron allá a esconderse y se sintieron subestimados, de tal manera que no se atrevían ni a hablar con Dios. Y entra ahí la subestima. Cuando alguien empieza a sentirse culpable, empieza a sentirse de esta manera: como violé esta ley, como quebranté esta condición moral, como hice esto, hice aquello, no valgo nada. No sirvo para nada, no valgo nada en medio de mi familia, no valgo nada en medio del hogar, no valgo nada en medio de la iglesia, no valgo nada en medio de la sociedad. Eso se llama la subestima. Es decir, hay que analizar bien lo que esa culpabilidad le va produciendo. Por eso la Biblia dice que debemos cuidarnos de no pecar, de no violar las leyes de Dios, porque la naturaleza humana tiende a caer en ese sentimiento de culpabilidad. La persona viola una ley moral. Digamos, hay que entender en esta noche que esa culpabilidad puede ser basada en una realidad o en algo ficticio en esta noche. Y eso yo quiero que lo entiendan esta noche. En otras palabras, hay gente que se están sintiendo culpable de cosas que ni han hecho, cosas mentales o de violaciones y dogmas y creencias que otras personas se han inventado. Esto era lo que hacían los fariseos, esto era lo que hacían los judíos con el pueblo. Creaban leyes que Dios no había puesto.
creaban estructuras legales, morales, que no estaban en la ley de Dios. Y cuando la gente violaba una cosa que ni Dios había hablado, esta gente ya se sentían destruidos moralmente, se sentían que no había salvación para ellos, se sentían que no había perdón para ellos, se sentían que no había una aceptación para ellos delante de la presencia de Dios. Habían hecho una serie de códigos que eran los principios bajo los cuales alguien iba para el cielo. Y entonces cuando alguien no llenaba esos requisitos, le caía la culpabilidad encima. Pero los requisitos no estaban en la Biblia, porque cuando Jesús les dijo, ustedes han hecho inválido, inoperable el poder de Dios por vuestros mandamientos, por vuestros embelecos, por vuestras tradiciones, ustedes no han podido hacer real el poder de Dios, es más, lo han hecho inoperante, por las cosas que se han inventado, por las cosas que han creado, por las cargas que le han echado a la gente. Lo que han hecho es que han separado a la gente de Dios por medio de una carga de culpabilidad. La gente no se atreve ni mirar para el cielo, no se atreve a mirar a Dios, porque lo único que miran es la cantidad de ritos y cosas que ustedes se han inventado. Y eso es lo que pasaba con los fariseos, que si después que hacían esto tenían que lavarse tantas veces las manos, lo que habla del lavamiento de manos. Y no era que Jesús fuera antihigiénico, no era que Cristo estaba diciendo a la gente, mire, sean unos antihigiénicos y no se laven las manos, no, sino que Cristo estaba rompiendo fundamentos ficticios que creaban culpabilidad en la gente y no le permitían tener paz y acercamiento a Dios en la real manera de acercarse a Dios. Pues mire, llegaban, hay que lavarse las manos, y los fariseos se lavaban las manos 20,000 veces, y después estaba el lavamiento de los vasos, y estos vasos hay que lavarlos tantas veces, y un montón de otras cosas que se habían inventado, ritos y maneras y formas y cosas que hacían tan difícil que la gente comprendiera el plan sencillo de la redención, el plan sencillo de la salvación. Es lo mismo que ha pasado hoy en día en nuestra sociedad. Hay gente que ha inventado 20,000 cosas para que la gente llegue al cielo. Yo fui a Colombia y ahí hay gente que piensan que si de vez en cuando no se visten de tal color y van de rodillas a un monte, subiendo hasta el monte de la Monserrate, allá arriba en Bogotá, donde han dejado allí instrumentos de inválidos y todo, supuestamente, dicen, pues mire, no puedo recibir de Dios tal cosa. Y ya han creado un sistema de culpabilidad donde la persona piensa que para recibir de Dios tiene que subir de rodillas hasta un monte vestido de azul o de verde o de rojo o de púrpura o de blanco hasta sangrar los pies, y luego crean ese sentido de culpabilidad. Si no le prenden tantas velas a tal santo, o si no caminan tras la ciudad, en la ciudad de Popayán en una procesión y hacen tanta cosa de rodillas por las calles de Popayán en Colombia, o si no hacen tal y tal cosa, ya no hay salvación. Y si no lo hacen, entonces sienten que no hay liberación para sus culpas, y esa culpa está interiormente separándole de Dios. Pero nosotros también hemos hecho ciertas barreras. Las hemos hecho en diferentes maneras, porque hay veces que nosotros hemos caído en simplezas, donde creemos que para llegar al cielo, quizás hay gente que ha llegado, como yo dije en una iglesia donde estuve, a creer que si se pone un alfiler aquí, ya está condenado. O si se pone una florcita aquí la muchacha, ya se la va a llevar el diablo. Y no hay salvación para esa gente. O si se pone un traje nuevo, es un orgulloso y vanidoso, y ya cuando alguien en esa congregación se pone un traje decente, ya siente una culpabilidad, y la conciencia le redarguye, y le redarguye, y le redarguye, hasta sentirse a veces hasta pecador, porque se puso un simple traje nuevo. Son atormentados por esa enfermedad de la culpabilidad. Porque puede ser que aquí haya gente que tenga un traje de $200 encima, y sea más humilde que alguien que esté aquí en un traje esta noche de saco. Porque la cuestión no está basada en eso. Son dogmas creados directamente por la mentalidad humana, pero que cuando la gente los viola, porque como toda la vida le han enseñado eso, cuando violan ese dogma creado por el ser humano, sienten un peso tremendo de la culpabilidad.
Pero yo quisiera entrar más adentro de los efectos, de las cosas que suceden cuando la gente pasan por ciertos traumas. Hay cosas que la culpabilidad ha hecho en la gente, de cosas que ellos no son culpables. Tomemos la niña que es violada a la edad de 9 años. Los psicólogos han dicho que cuando una niña es violada a los 9 años, a los 8 años, por ahí, esa edad temprana, comienza a sentir una tremenda culpabilidad interna de haber cometido una inmoralidad y un pecado. Pero no solamente la niña de 9 años, la mujer que es violada. Cuando viene al hogar, la sociedad ha creado ciertas barreras, y una mujer que ninguna culpa tiene, salió del trabajo, salió de aquí esta noche, salió de la escuela, fue violada, y entonces siente una tremenda culpa. No se lo dice a nadie, igual que la niñita. No le dice a nadie que por dentro se siente tan culpable y siente que ha cometido un delito. Siente que ha hecho algo terrible, cuando lo que ha pasado no es culpa de esa persona. Pero la culpabilidad le hace subestimarse, le hace sentirse que porque le pasó eso, no vale nada. Y al subestimarse, ¿qué pasa? La persona crea un concepto de su propia persona muy bajo y llega a pensar que es nada más que basura. Llega a pensar que no sirve para nada. Como cuando tenía 8 años, dice la niñita, fui violada, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Ese es el trabajo de la culpabilidad. Yo no sirvo para nada. ¿Y qué dicen los estudios últimos? Dicen, los estudios y las estadísticas dicen que el 35% conocido, puede llegar hasta el 50% de las niñas violadas terminan como prostitutas. ¿Qué les hace llegar a la prostitución? ¿Qué hace que una niña se convierta en una ramera? Y dice este médico que estaba escuchando hace poco que 35% conocido, y repito, puede llegar hasta la mitad, 50% de esas niñas. ¿Sí? Una niñita que fue violada por alguien, de momento entra algo que se llama culpabilidad. Se siente miserable por dentro. Ojalá que en esta noche esa gente enferma, esa gente caprichosa, que no se da cuenta el mal que hacen cuando cogen una infeliz niñita o una mujer o una joven y la violan, pudieran esta noche brincar aquí para arriba de arrepentimiento y decir: qué miserable soy con tan solo pensar en algo tan asqueroso como eso. Pero ahí está. Esa es la culpabilidad trabajando en un caso simple, en algo injusto. Una niña que a la edad de 8 años violada, empieza a sentirse: no valgo nada. ¿Para qué? Si ya he perdido todas mis ambiciones, ya no puedo pensar en una boda normal y bella, ya no puedo pensar en un hombre que me ame como lo yo soy. ¿Cómo le explicaré cuando llegue a grande? Y a menudo que va creciendo, el problema se va multiplicando. Al principio no entiende bien lo que ha pasado, pero sabe que algo horrible le ha pasado, de lo cual sabe que es feo, que es asqueroso, y se siente culpable porque no pudo detenerlo, no pudo aguantarlo, no pudo terminar con ese problema. ¿Cuál fue el caso de Marilyn Monroe? A la edad de 8 años estaba en casa de un familiar de ella, y la señora que la cuidaba, porque la madre de Marilyn Monroe era una enferma mental, estaba en un manicomio. Marilyn Monroe vivía en la casa de un familiar de su mamá, y ese familiar de la mamá de Marilyn Monroe tenía una casa de huéspedes, es decir, una casa donde le alquilaban cuartos a todo el mundo. Y arriba, en el piso de arriba, vivía un anciano distinguido, un caballero, de estos viejitos de pelo blanco que parece que no pueden romper ni un vaso. Pero el viejito de pelo blanco violó a Marilyn Monroe. Entonces no se llamaba Marilyn Monroe, pero como así es que la conoce todo el mundo, estoy usando ese nombre en esta noche. Esta muchacha fue violada a los 8 años de edad. Y a los 13 años de edad estaba cometiendo pecado y ya estaba casada con un hombre.
Y la vida de esta muchacha, cuando uno la estudia y la lee, es una vida de una joven que se sentía culpable y miserable de algo que ella no tenía culpa, de una violación. Y cuando fue donde la familiar que la cuidaba, y le dijo: mira, me violaron, este señor hizo tal cosa. ¿Qué pasó? Le dieron una paliza porque decían: este señor no lo puede hacer. Yo quiero entrar a los hogares de ustedes esta noche, porque aunque vamos a hablar del matrimonio el sábado, dentro de este problema de la culpabilidad, tenemos que ir a la familia suya, tenemos que abrir las puertas de los hogares que están aquí esta noche, porque es en el hogar donde empiezan las primeras culpas inocentes y mal sembradas en la vida de los seres humanos, que luego les van cautivando, le van esclavizando, le van creando una subestima interior. Hace nada más que un mes recibí una carta de una muchacha y me decía: hermano, le escribo esta carta firmada, la tengo guardada en mi oficina. Me decía: le escribo esta carta, hermano, para que usted le hable a los padres, le hable a los hogares, le diga, hermano, lo que pasa dentro de un hogar a veces sin darse nadie cuenta. Y llega la muchacha y me dice que yo digo: qué cosa más terrible, ¿qué será lo que me quiere decir? Pero más adelante va contándome y me dice: hermano, cuando nosotros nos criábamos, éramos una familia grandísima, y éramos unos cuantos hermanos y unas cuantas hermanas. Y yo quiero señalarle, hermano, que cuando yo solamente era una niñita, creo que también como de 8 años de edad por ahí, mi hermano una noche me violó. Mi propio hermano, mi sangre y mi carne, hijo de mi madre y de mi padre, me violó. Pero eso no terminó ahí. Continuó todo el tiempo hasta la edad de 13 años de edad, continuamente obligándome a tener relaciones sexuales con él. ¿Sabe lo que esto pasó conmigo? Me creó una culpabilidad interna, que me sentía que no valía nada, miedo, terror. No me atrevía a decirle nada a mamá y papá, no lo creían. Y jamás ni nunca se pensaban que dentro de las 4 paredes de nuestra propia casa estaba cometiéndose una inmoralidad. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Ahí, dentro de las 4 paredes de una casa ahí. Hermanos y hermanas, papá y mamá, dentro de la casa. ¿Quién iba a pensar esto? Y cuando yo estoy leyendo esta carta, mi corazón se quebranta. ¿Sabe por qué? Porque la muchacha empieza a decir: me sentía miserable, la culpabilidad interna, porque estaba fuera del control de ella, y este hecho causaba una impresión de culpabilidad en su corazón. Y luego sigue caminando por la carta y dice: hermano, y me sentí tan miserable que llegué a irme a la ciudad de Nueva York cuando más jovencita, leí toda clase de pornografía, yo he hecho tantas cosas, he practicado ya hasta el lesbianismo, porque me he sentido que no he valido nada. De noche no podía dormir, me trataba de suicidar, me trataba de matar, porque sentía que la culpa de lo que había hecho, ya yo no valía nada, no servía para nada. ¿Qué hombre me podía amar? ¿Quién me podía querer? Ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos mismos. Yo me sentía que no valía nada. Y luego dice en la carta abajo: hasta que conocí a Jesucristo. La culpabilidad hace que uno sienta que no vale nada. Ha violado una ley, o quizás piensa que ha violado una ley, algo que está fuera de su alcance. Los padres a veces creamos culpas interiores en los niños que no existen verdaderamente causas para ellas. Hacemos de una simpleza un crimen. De un vaso roto, de la vajilla, le sacamos a veces a un niño hasta sangre por un vasito roto. Y después por cada cosa. No es que no se le pegue a los niños, hay que pegarle. Pero cuando se hace nada más de crearle, que cuántas madres hay
que han creado un sentido, padres, de que el niño no vale nada porque todo lo que hace, por más bien que lo hace mal. ¿Cuántos niños se quejan y dicen, pero es que yo no sirvo para nada, porque si limpio la ventana, por más que me esfuerzo, siempre me dicen que no sirvió? Y se crea un sentido de culpabilidad, donde el niño se cría interiormente con un sentimiento de subestima. Si hizo la grama, no la terminó bien. ¿Por qué no mirar la parte que hizo bien? Y eso a veces se traslada dentro de la misma iglesia luego, cuando los niños van creciendo. Es verdad que hay muchos jóvenes que han hecho barbaridades, que no son muy espirituales, pero también sería bueno no solamente exaltar lo malo que hacen, sino también reconocer lo que hacen que es bueno. Yo creo que el papel nuestro no es solamente coger nuestros hijos o nuestros jóvenes o nuestras esposas o nuestros esposos y señalarle lo malo. Eso crea un sentido de culpabilidad, y cuando usted le está diciendo a su hijo, esto da más malo, todo lo que tú haces malo, todo lo que haces malo, y de vez en cuando no busca algo bueno que ese niño ha hecho para resaltarlo, para que se sienta que vale algo, lo que estamos creando es un enfermo de culpabilidad. Pues si, pues como yo no valgo nada, pues yo entonces ahora me hundo más de la cuenta. ¿Cuánto alaban al Señor esta noche? ¡A su nombre! Y ese es el demonio de la culpabilidad. La culpabilidad lleva a la subestima. Dios no quiere que nadie aquí pase su vida diciendo yo no valgo nada, yo no sirvo nada. Sí, es verdad que nuestras obras ante el trono de Dios son como trapos de inmundicia. Pero yo me enfermo cuando yo oigo gente en el altar de la iglesia todas las noches. Yo no valgo nada, yo soy un trapo, yo soy una basura. Pues mire, yo dejé de ser un trapo y una basura cuando Cristo me lavó con su sangre. Cuando el Espíritu Santo moró en mi vida. Qué maravilloso. Sí. Yo no creo en eso. Eso es un reflejo de la culpabilidad interna que sentimos. Yo no valgo nada. Sabemos que en realidad nuestro valor comparado con lo espiritual de Dios no es muy alto, pero sí valemos. Tenemos tanto valor. Aún esa mujer prostituta que quizás me está escuchando esta noche, aún ese muchacho rebelde que está en este auditorio esta noche, aún ese individuo que está ahí, sí, físicamente no valemos, yo creo que ni 92 centavos. No valimos ni 92 centavos. Yo no sé cuánto están los químicos compuestos del cuerpo ahora. Hubo una vez que creo que estaban a 60 y pico de centavos en valor, todo lo que nos compone químicamente. Pero no estamos hablando del valor químico del cuerpo. En ese sentido no somos nada más que polvo y tierra, que una vez que a los 4 días estamos muertos, apestamos y las cucarachas nos vienen por encima. Pero eso lo ha permitido Dios para que no nos enaltezcamos. Pero en el sentido de Dios tenemos valor. Valemos tanto esta noche que Dios se interesó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Valimos tanto en esta noche que Jesús está dispuesto a dejar que el Espíritu Santo more en nosotros. ¡Qué cosa más grande! Tenemos un valor tan grande que cuando seamos limpios del pecado, vendremos a ser reyes y dueños de toda la tierra y hemos de juzgar a todos en este tiempo. No, señorita, no deje que el diablo le diga eso. Estaba en la ciudad de Cúcuta una vez y llamó a una muchacha enfermera y dijo, yo fui engañada, seducida, cometí un pecado, me llevaron a los brujos y bajo el engaño el brujo dijo que había que hacer una relación sexual. Mis padres me obligaron a hacer esto, mamá y papá. Y quiere que le diga algo en esta noche, mamá era de una iglesia evangélica de la ciudad y mamá llevó a la nena a un brujo.
Y el brujo insistió que tenía que tener relaciones sexuales con ella para curarle lo malo que tenía. Y la muchacha fue violada. Fue violada. ¿Sabe lo que la culpabilidad produjo en esta muchacha? Que se iba a convertir en una prostituta. Cuando cogió el teléfono y nos llamó y dijo, yo he estado contemplando convertirme en una ramera, pero lo oí usted hablar anoche y quiero que usted me oriente y que ore por mí. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuál fue la historia? La historia de Beatriz en Venezuela. Ella se sintió culpable de la pérdida de su hogar. Y la culpabilidad de la pérdida de su matrimonio la llevó a convertirse en una prostituta, de las más conocidas en Ciudad Guayana, a las orillas del Orinoco y del río, y de otro río que hay en aquella ciudad. Beatriz era la ramera más grande de la ciudad, la más atractiva que había, y cuando logramos traerla a Jesucristo, vino al apartamento nuestro, y la sentamos ahí frente a nosotros, y ella nos dice, ¿sabe por qué yo me volví una prostituta? Mi hogar se destruyó. Y cuando mi hogar se destruyó, de rebeldía, yo me convertí en una prostituta. Pero ahora, libre de toda mi culpa, regreso a mi pueblo a buscar mis niños para empezar una nueva vida. ¿Cuántos médicos hay en el Bowery de Nueva York o en la fila de atómicos y de borrachos de la ciudad de Chicago que cometieron un error cuando estaban operando y se le murió un paciente y sintieron culpabilidad por algo que estaba fuera del alcance de ellos y sintieron que esa culpabilidad estaba justificada? Y se han llegado a la autodestrucción, porque la culpabilidad lleva a uno a autodestruirse, a autocastigarse a uno mismo. Y usted lo ve luego ahí, borrachos. ¿Por qué? Porque piensan que como se sienten culpables, no defendieron el caso como debieran defenderlo, no operaron en la operación como debieran haber operado, sienten que como no hicieron lo que debieran hacer, son culpables, ahora tienen que castigarse. ¿Y cuánta gente hay castigándose ellos mismos esta noche? Castigándose ellos mismos. Se van y se convierten en borrachos, se van y se convierten en prostitutas, se van y se convierten en narcómanos, se convierten en momias espirituales. Quizás dentro de su conciencia hay algo que han hecho. Y en vez de buscar el alivio de ese algo que han hecho, se sientan petrificados 1 y 2 años en una iglesia, muertos espiritualmente, no sienten nada, están ahí, se alejan de todo el mundo, se quedan en la casa, se encierran en el hogar, no van a ningún sitio y luego dicen, es que no quieren revelar, dicen, yo estoy aquí porque ya no me gusta la iglesia, pero en la mayor parte de las veces es que hay un autocastigo, estamos tratando de castigarnos a nosotros mismos. Y eso no es correcto, porque ya el castigo fue pagado, ya la sangre de Cristo fue derramada. Lo único que en esta noche hay que hacer es decir, aquí está mi culpa, aquí está mi pecado, aquí está mi falta, recíbela en esta noche. ¿No fue eso lo que le pasó? Pregunto yo en esta noche, ¿no fue eso lo que le pasó a Judas? Judas sabía que había hecho lo malo, vendió a su maestro por 30 piezas de plata, y una vez que la vendió, Judas sintió que había hecho lo malo, y corrió y trató de arreglar él mismo su culpa. ¿Sabes? Primero hizo un intento, corrió y fue de nuevo a los sacerdotes y le dijo, aquí está el dinero. Ese es el problema de miles de personas hoy. Están tratando de arreglar la culpa de lo que han hecho malo en esta noche ellos mismos. Lo están tratando de arreglar con un trago de ron, lo están tratando hasta de arreglar, y oigan esto, parece increíble, pero hay gente que lo tratan de arreglar hasta con el sexo. ¿Sabe que hay muchos hombres adúlteros y mujeres adúlteras que su única motivación en pecar es tratar de ahogar la voz de lo malo que han hecho?
Parece increíble. Las palabras: no han sido buenos padres ni buenas madres, o han tenido un fracaso interno en el hogar, se sienten culpables de no dar al uno al otro lo que ellos sienten que deben dar, y luego tratan de arreglar esa culpabilidad yéndose a pecar, yéndose a cometer inmoralidad. Y hay hombres que tratan de calmar la voz de su conciencia con cada mujer nueva que encuentran en el camino. Hay mujeres que tratan de calmar la voz de su conciencia con cada hombre nuevo que encuentran en su camino. Y por eso tienen hoy un marido, mañana otro, mañana otro, mañana otro, mañana otro. Pero es una cuestión de tratar de resolver un problema en una manera infantil. Es el mismo problema de la prostituta. La gente cree que una ramera es una ramera porque es una supersexual. No. Yo estaba leyendo al doctor David Rubin y decía el doctor David Rubin: la ramera es la mujer más frustrada sexualmente que hay. Es ficticia, dice David Rubin. He estudiado tantas mujeres de la vida, dice, y casi todas lo que hacen es poner un teatro cuando tienen sus relaciones sexuales, porque en el interior la culpabilidad de lo que le pasó en su infancia les lleva a odiar a los hombres. Y cuando están teniendo relaciones con un hombre, lo que sienten es que lo están explotando, que lo están castigando, que lo están engañando. Esa es la realidad de miles de personas que están en esa condición esta noche. Pero más allá es también el caso del niño, del varón que es violado, que luego se convierte en un homosexual, violado a los 8 o los 9 años. Y dice: ¿qué pasó? Lo que pasó fue que sintió interiormente una culpabilidad y ahora lo vuelve a hacer un homosexual. Yo me encontré en la plaza de Guayama con un hombre, un rico, y ese hombre viene donde mí y me dice: Rasky, tengo un problema que contarte. Yo le digo: bueno, ¿cuál es tu problema? Tú no estás preparado para oír lo que te voy a decir. Yo he oído tantas cosas en la vida que cualquier cosa me puede impresionar, pero dímelo. No, te vas a enfermar. Pero dígamelo, yo estoy aquí para ayudarle. ¿Sabe que yo tengo esposa?, me dijo él. Tengo varios niños. Bueno, está bien. ¿Qué le pasa? Yo he tratado de servirle a Dios. Sí, siga. ¿Sabe lo que me pasa? Y antes que siguiera yo le dije: que usted es un homosexual. Digo: sí, pero es algo más que eso. Y cuando estábamos hablando, yo lo miré y le dije: el problema suyo viene de que usted fue violado cuando era un niño. Y él me dice: sí, a la edad de 9 años, otro hombre me violó. Y entonces seguimos hablando. Y me dice: ¿sabe, reverendo Rasky, lo que pasó? Que después que ese hombre hizo eso en mí, me sentí tan miserable. Ya no me sentía hombre. Ya no me sentía que valía la pena vivir. Y me convertí en un enfermo sexual. Pero ¿sabe lo que usted no sabe? Que yo he llegado a una degradación de autodestrucción y de una estima tan baja de mi propia persona que yo estoy teniendo relaciones sexuales con perros. Cosa más terrible, hermano. Pero no es cuestión de que yo uso a los animales, ellos me usan a mí. Hermanos, esa es la declaración de la culpabilidad. Pero no hay que seguir encadenado, eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que usted esté recordando toda su vida su fracaso. El diablo quiere que usted esté recordando toda la vida lo que no hizo, lo que dejó de hacer, lo que hizo. Lo que hay que hacer es sacarlo de ahí adentro esta noche, no ocultarlo, no guardarlo, porque eso guardado ahí adentro pasa lo que dice la Biblia: el que encubre su pecado no prosperará. Porque hay gente que cree: pues yo lo escondo aquí adentro. Los psicólogos llaman eso suprimir. Ahí y nadie va a saber nada y no va a pasar nada. Mentira. Esa culpabilidad jovencita de lo que usted hizo, que escondió ahí adentro, sigue guardada, sigue trabajando día y noche. Esa culpabilidad, señor marido, de lo que usted hizo por allá cuando dio el viaje de negocio, y usted dice: nadie lo va a saber, lo tapo por aquí, lo tapo por allá y lo guardo aquí adentro.
Usted no puede engañar a nadie. Cuando Dios dice, mire, el mejor psicólogo de todo el mundo es Dios. Y Él le dijo, el que encubre su pecado no prosperará. Y no es porque Dios le va a dar con una maceta por la cabeza. No es porque Dios le va a dejar caer una bomba atómica, no. Miren claro cómo es esto. Usted pecó por allá lejos. En el verano se fue a un campamento por allá y la señorita ya no es señorita. Y el joven fornicó por allá, o se bebió 2 o 3 tragos de ron por allá, o se fue por allá a fiestar y a bailar, y nadie por allí lo conocía, porque ese es el mal de las grandes ciudades. La gente llega a Chicago y ven las torres de Sears, llegan a Nueva York y ven el Empire State Building, llegan a San Juan y ven los grandes hoteles, y llegan a Caracas y ven quizás la avenida del Silencio y los grandes sectores de Caracas, Sabana Grande y los grandes sectores hoteleros. Llegan a Bogotá y ven las masas que se mueven por la 7ª Avenida, o llegan quizás a Guatemala City y ven allá los grandes movimientos en el mercado de tanta gente que parece que nos perdemos. Y cuando nos perdemos en una masa, pensamos, aquí nadie me conoce, y no importa lo que yo haga, y no importa lo que yo viva, y no importa lo que yo deshaga o haga, después eso queda así tapadito, escondido. Pues si vengo de las vacaciones, yo ocupo mi puesto en el trabajo, ocupo mi puesto como la esposa o el esposo, como el hijo santurrón de la casa, como la hijita santa del hogar, como el miembro de la iglesia que no tengo faltas. Y esto como está guardadito aquí adentro, nada daño me va a hacer. Pero esa culpabilidad está ahí, porque hasta que usted se muera, habrá algo aquí adentro, en el interior de la conciencia del hombre, ese pequeñito hombre que la Biblia le llama conciencia, diciéndote lo hiciste mal. Pero luego viene otra fuerza mayor, la fuerza de Satanás, el acusador, y comienza a trabajarte en la mente, lo hiciste mal, y que tú digas, pero eso está ahí adentro y sigue trabajando. Y a veces usted ve gente que están siempre nerviosos, y usted ve gente que no puede dormir, y usted ve gente que no puede comer, y usted ve gente enferma todo el tiempo, usted ve gente intranquila. Es que tienen a veces cosas escondidas que todavía no le han contado a Dios, que no le han pedido que la sangre de Cristo los limpie en esta noche. ¡Oh, aleluya! Y Dios no te atormenta, Dios no atormenta a nadie. Yo no creo que Dios tiene a la gente todo el tiempo atormentando, pero el diablo sí te va a atormentar. Y yo no sé, si saben la historia de lo que pasó en Miami, en la costa de la Florida, un hombre salió en una embarcación con un amigo de él, y lo odiaba, lo quería matar. Pero ¿quién iba a pensar que en el corazón de él había eso? Y salieron a pescar, y se viró la embarcación, y se cayó el otro. Y luego, quizás logró virar la embarcación de nuevo, pero el otro no sabía nadar, y él podía salvarlo si le tiraba el salvavidas. Y el otro suplicaba, mándame el salvavidas. Pero este dijo, esta es mi oportunidad de deshacerme legalmente de este amigo mío. Y lo dejó que se ahogara. Todo estaba guardadito aquí adentro. ¿Sabe lo que pasó? Cuando examinaron el caso, se desbordó un barco, se ahogó uno, todo el crimen tapadito. Como la gente que justifica que como el Estado Supremo, la Corte Suprema, dice que a los 3 meses de embarazo es justo que una mujer se aborte un hijo, pues como la Corte Suprema lo dice, pues ellos tratan de justificar su delito, y van por ahí una mujer casada y comete un adulterio y queda con una barriga, y luego va allá donde justamente la aborta, le hacen una operación, pero sigue la culpabilidad allá adentro. Tú mataste a una persona, tú asesinaste a una criatura inocente, y eso te sigue para toda tu vida. No hace poco recibí
Información de una persona que me dijo, no puedo estar tranquilo. Participé en un aborto. Y llevan años de esto, pero no tengo paz de que yo participé en ese aborto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que yo le dije a la persona? Todo lo que tienes que hacer en esta tarde, confiesa tu pecado al Señor. Él te lo va a perdonar, pero tienes que reconocerlo. Sácalo de adentro para afuera. Sé valiente y di, lo he hecho mal, porque guardándolo ahí adentro no vas a remediar las circunstancias. Y este hombre le probó a la corte y la corte dice, está bien, fue un accidente, pasó un año y el hombre no podía dormir. Y una noche por la madrugada fue al cuartel de la policía y le dijo, quiero entregarme porque yo maté a mi amigo. Mira, murió en el manicomio en esa condición. En el presidio de San Juan, en Río Piedras, había un hombre que había asesinado y ultrajado a una niña. Y ese hombre la había violado. Una niñita de 6 años de edad la violó. Y después que la violó, la enterró en un hormiguero. La dejó nada más que con la cabeza por fuera. Y las hormigas la devoraron por completo. ¿Sabe lo que la culpa le hizo a ese hombre? Me cuenta un hermano que estuvo preso ahí antes de convertirse. Dice mi hermano y amigo Pereira, que trabajó con nosotros, me dice, Rasky, yo veía a ese hombre que todos los días se pasaba. Día y noche rascándose. Y me preguntaban por qué. 100 hormigas que caminan por todo mi cuerpo. Y hace nada más que 2 años murió. Y cuando murió todavía sentía las hormigas que le pasaban por el cuerpo. ¡Qué fácil hubiera sido decirle Dios, yo lo hice! ¡Yo lo hice! Judas trató de arreglar su propia culpa y murió. ¿Cómo? Tratando luego de destruirse, porque no podía creer que Dios lo podía perdonar. Pero la Biblia dice, si Judas hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera recibido para atrás. Hoy en esta noche es el diablo el que te quiere tener toda tu vida ahí diciéndote que no vales nada. Es el diablo el que quiere tenerte toda tu vida, que no puedas dormir, que no puedas comer, que no puedas tener paz, porque esa culpa escondida aquí adentro es como la polilla trabajando ahí adentro. Sácala para afuera esta noche. La Biblia dice, conoceréis la verdad. Esa verdad es que Cristo te ama. Esa verdad es que Dios te aprecia. Esa verdad es que vales mucho para Dios, de tal manera que las iglesias de esta ciudad han gastado dineral, miles de dólares para arrendar este sitio, para hacer publicidad, para predicarte. Yo he venido desde más de 2,000 y pico de millas. Es verdad, esta gente que está aquí es la prueba de que Dios te ama, de que vales para Dios. Han dejado su casa esta noche, han dejado su hogar para estar aquí esta noche y decirte, no importa lo que has hecho, hay sangre que limpia tu pecado. ¡Hay poder que limpia tu culpa! ¡Aleluya! Amados amigos y hermanos que me escuchan en este instante, el mensaje que ustedes acaban de escuchar fue predicado y grabado durante la gran cruzada que llevamos a cabo en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos de América, en el Auditorio Tully. Fue allí donde por primera vez vimos una campaña grande y de magnitud y de alcances enormes en Norteamérica. Después de mucha oración, aquella noche que fue predicado este mensaje, el Espíritu Santo puso en mi corazón predicar acerca del grave problema de la culpabilidad por el cual sufren y padecen miles de personas. Después, esa misma noche, con el auditorio repleto de centenares de personas, el mensaje llegaba dirigido por el Espíritu Santo a los cientos y cientos que colmaban los asientos y aún de pie del auditorio de la Escuela Tully en la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago. Aquella noche, mientras yo predicaba, el Espíritu Santo tocaba los corazones y Dios trajo esa noche grande cantidad de almas a sus pies y los liberó por el poder de su palabra.
Después de haber culminado la predicación y de haber orado por las almas, recibimos una serie de testimonios que confirmaban la importancia de este mensaje acerca de la culpabilidad y sus efectos nocivos y destructivos, y cómo es usada por el enemigo para encadenar y destruir a miles de personas y a millones a lo largo y lo ancho de nuestro gran planeta Tierra. Esa misma noche, con lágrimas en sus ojos, una joven señorita vino donde mí, llorando, conmovida y emocionada. Me dio las gracias por haber traído ese mensaje de Dios y me dijo: Reverendo Rasky, no calles, háblele a los padres y a las madres, hábleles a todos los que puedan, pues yo soy un ejemplo viviente de lo que usted ha predicado en esta noche. La joven continuó hablándome por unos minutos más, y con sus ojos enrojecidos y sus mejillas bañadas de grandes lágrimas y su corazón emocionado, me contó la siguiente historia. Hermano Rasky, cuando apenas tenía 8 años de edad, fui violada repetidamente por mi propio hermano dentro de las 4 paredes de mi propia casa. A partir de ese instante, mi hermano me amenazaba de muerte y me decía que si yo me atrevía tan siquiera a decir una palabra de lo que él estaba haciendo conmigo, me mataría, me asesinaría y me quitaría la vida. Por años sentí el poder destructivo de la culpabilidad. Sentí que no valía nada. Sentí que la ruina había llegado a mi vida y que no había razón para la cual vivir. Hasta esta noche, cuando lo escuché a usted hablar sobre el problema de la culpabilidad, y hasta que le escuché decir que habían culpas que el hombre había creado en su propia conciencia, hasta que le escuché decir que Dios me podía librar de los efectos nocivos de la culpabilidad y que habían cosas en las cuales el hombre se autocastigaba o autocondenaba a sí mismo, o culpas que el hombre había creado en su propia mente y que eran totalmente inexistentes. Con grandes lágrimas de regocijo, esta joven declamaba y claramente anunciaba en aquel lugar que ahora era libre del tormento interno y de la destrucción tan terrible que había venido sobre su vida. Una dama ya casada, que sentía las ruinas de haber sido violada, exclamaba con gran gozo que había sido libertada de la culpabilidad que sentía. Como todos sabemos, uno de los graves problemas en la sociedad moderna es la gran cantidad de ultrajes a las cuales la mujer en la sociedad está sometida en el día de hoy. Miles de mujeres son violadas en diferentes partes del mundo, y estas mujeres luego tienen un problema grave de culpabilidad. A veces el esposo y la sociedad le rechazan y le hacen sentir que han cometido un delito y un pecado, cuando las circunstancias han estado totalmente en contra de ellas y no son en ninguna manera ni en ninguna forma responsables en muchas ocasiones de lo que ha sucedido. Esta mujer había sido violada y se sentía culpable de haber participado en un hecho en contra de su voluntad. La sociedad la había hecho sentir interrogatorios a los cuales son sometidas a veces por la policía, y las entidades del gobierno hacen crear en la mujer un sentimiento de un delito, de una culpa, de un pecado que en realidad no han cometido. Y esto ha creado en miles de mujeres un sentimiento terrible de autodestrucción y de culpabilidad. Este era el caso de esta mujer violada, hasta esta noche, cuando escuchó este mensaje predicado que usted ha escuchado ahora mismo. Ella testificaba que había sido liberada por el poder de la palabra instructiva del Señor. Mi sentimiento y mi deseo al haber grabado este mensaje por el Espíritu Santo ha sido que miles de ustedes que me escuchan en diferentes partes del mundo, que sufren miles de problemas de culpabilidad, puedan sentir que hay una puerta de salida, que hay alguien que les ama, que hay alguien que tiene interés en tu problema, en tu culpabilidad, y que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Que Jesús vino a romper tus cadenas
y que aunque tú fueras la escoria, la basura, lo más vil de todo este mundo, la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado vino Él a recoger para avergonzar a los sabios de este mundo. El propósito de este mensaje ha sido reanimarte, devolverte la fe en Dios y en ti mismo, y darte una nueva esperanza por la cual luchar. ¿Cuántos me encuentro a través de mi ministerio que sufren un problema de culpabilidad que les hace arruinar su vida, llevarles al hospital, crearles una angustia mental, una enfermedad, hasta arruinar su hogar, su vida privada, su vida sexual, su vida matrimonial, su compañerismo con sus hijos, y hasta llevarles al suicidio y a la ruina total? Por eso he predicado este mensaje, y yo espero que las palabras que he hablado te hayan dicho en tu corazón, en lo profundo de tu vida, que hay uno que es mayor que tu culpabilidad, que hay uno que murió por ti, que hay uno que su sangre derramó, y que Él puede, y Él lo hará por ti ahora mismo. No importa que el psiquiatra, que el psicólogo, que el sociólogo, que el intelectual, que el educador, o no importa que tu familia o quien sea te haya dicho que no hay remedio para tu culpa, la Biblia señala que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este es el momento que Dios ha escogido para ti. Aprovéchalo y dile a Dios en este instante: yo voy a echar mis culpas sobre ti, porque tú has dicho: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amigo y amiga, joven y niño que me escucha, hay un Dios que llevó tus culpas. La Biblia dice que Él fue herido por nuestros pecados y Él cargó toda la culpa nuestra. Tú no tienes que seguir destruyéndote, no tienes que seguir angustiado por el fracaso que sufriste. Solamente ve ahora mismo a Jesucristo y dile: yo fracasé. Reconócelo. Ese es el primer paso. Reconócelo. Yo fracasé. Pero reconozco, segundo paso, que tú me das la oportunidad de rehacer mi vida. Y en tercer lugar, entrégale tu vida a Él. ¿Ya has reconocido tu fracaso? ¿Has reconocido que Él te da la oportunidad? Ahora acéptala, entregando tu vida a Él y diciéndole: Señor, yo me rindo a tus pies. Ahora mismo yo me entrego totalmente a ti y te rindo mi mente, mi voluntad, toda mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro, para que tú hagas un milagro. Ahora, en estos instantes, yo voy personalmente a hacer una oración por ti. Mientras yo oro, yo quiero que tú cierres tus ojos si es posible, donde quiera que te encuentres. A tu lado está Jesús. La Biblia dice que donde hubiera 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estará el Señor. Y estamos tú y yo. Y el Señor es la tercera persona por su Espíritu Santo que está ahora mismo a tu lado, que está aquí. Ahora tú vas a orar conmigo. Vamos primero a repetir esta oración y luego yo haré oración particular por ti. Primero tú repites esta oración y luego en la segunda oración yo la hago solo y tú permaneces en silencio. Padre, yo ahora mismo reconozco que he fracasado.